A esta hora está en línea directa el arquitecto Patricio Donoso, él es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Muchísimas gracias, Freddy, por este contacto a través de la tecnología de punta que significa el Zoom, y por supuesto a sus órdenes. Gracias por su tiempo, asambleísta Donoso. El Ejecutivo ha enviado nuevamente el proyecto de ley de defensa de la dolarización, vale decir, finalmente será calificado por el CAL, la tercera será la vencida. Usted ha mencionado 2 veces anteriores que no fue calificado. La primera, y es importante aclararlo, porque había errores de forma. Cuando usted envía un proyecto nuevo, puede poner en el mismo lo que le parezca al proponente. Cuando se envía o se remite un proyecto que implica reformar ciertos artículos o derogarlos, tiene que claramente establecerse en el propio proyecto cuáles artículos se derogan y cuáles se reforman y el texto que se propone en virtud de las reformas de aquel artículo. Eso le falló al gobierno, aceptaron en forma inmediata ese error de forma y lo corrigieron. En la segunda ocasión, hay algunos legisladores, yo no, que tenían ciertas dudas con respecto al proyecto. Y una vez que se han disipado esas dudas en virtud de la conformación de mesas de trabajo, pues estamos listos posiblemente el día de mañana sábado o quizás el domingo para calificar el proyecto, porque es necesario defender la dolarización, es necesario evitar que el próximo gobierno o los próximos gobiernos, hablando en plural, puedan tomarse dinero que no es propiedad de ningún gobierno. Esos dineros que están en el Banco Central, estimado Freddy, son propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas. Es propiedad del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es propiedad de la gente que a través del encaje bancario, esa reserva de liquidez en un 30% más o menos, de los depositantes de las cooperativas y los bancos. Hay 7 millones de ecuatorianos que tienen sus cuentas de ahorros o cuentas corrientes en bancos y o cooperativas. Por tanto, ese dinero no es del gobierno. Para sostener la dolarización, hay que darle al Banco Central la autonomía necesaria para que no obedezca la orden de un gobierno que dice, dame la plata, ya veré cómo te pago. Eso sucedió en el gobierno anterior. Tenemos que aprobar esta ley, no solamente porque es un requerimiento del Fondo Monetario Internacional, sino porque es un requerimiento de los ecuatorianos responsables que queremos cuidar la dolarización, estimado Fede. Vamos a conversar enseguida sobre el fondo de este proyecto de ley en lo que nos permita el tiempo, pero perdóneme usted la comparación que voy a hacer, arquitecto Donoso, pero el CAL ha funcionado como lo hacen en ocasiones malos funcionarios públicos cuando uno va a hacer un trámite. Entonces le dicen que tiene que traer una serie de documentos y le dice le falta la copia de la cédula. Entonces la persona que necesita el trámite va, saca la copia de la cédula de identidad y la presenta nuevamente. Dice, pero la copia tiene que ser a color. Otra vez tiene que coger el ciudadano, retirar y sacar la copia a color y nuevamente ingresarla. Algo así es lo que ha ocurrido con el CAL. Amén de que, a criterio de muchos juristas, no es competencia del CAL analizar las inconstitucionalidades que pudiese contener un proyecto de ley. Abiertamente le contesto a su inquietud, Freddy, en cuanto a la primera vez que se rechazó porque había errores de forma que los acabo de explicar. ¿Cómo sabía la comisión cuál es el texto? ¿Cómo sabía el Congreso de la República, la Asamblea? ¿Cuál es el texto que proponía el proponente si no estaba determinado en el proyecto? Error que el propio gobierno a los 15 minutos aceptó ese error y decidió corregirlo. No, en eso estamos claros. Lo que digo es por qué primero una cosa y después otra cosa cuando le puedo haber dicho primero en el tema formal no cumple esto y en el tema de fondo hay inconstitucionalidades. Corrija y ya está. Bueno, yo no voté a favor de archivar el proyecto o no calificarlo, eso que quede claro. Yo no voté a favor de no calificar. He dicho claramente que fueron legisladores que tenían, o bloques legislativos, que tenían dudas con respecto a ciertos temas del proyecto, de tal manera que deben disiparse esas dudas. ¿Con qué objetivo, Freddy? Para que se apruebe el proyecto. Pues permítame una analogía de orden deportivo. No necesita usted solamente poner a sus mejores jugadores de fútbol de su equipo para la final del campeonato ecuatoriano de fútbol, sino que necesita ganar el partido. Pues aquí de lo que se trata es no solamente de calificar el proyecto, que debe ser calificado,
sino que se trata de tener los 70 votos que se requieren de acuerdo a la ley para aprobarlos, porque de nada sirve calificar sin disipar las dudas que algunos tengan, yo no, que algunas dudas tengan, para aprobar el proyecto. Es que de eso se trata. ¿Usted cree que después de este ejercicio, esta mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo, está garantizada la aprobación de este proyecto de ley? Tengo la convicción de que será calificado el proyecto, tengo la convicción de que será direccionada, y yo voy a pedir a la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, pero no porque me pertenezca yo a aquella comisión, sino porque esta comisión ha venido tratando temas inherentes a la autonomía del Banco Central, al fortalecimiento de la dolarización, desde octubre del 2019, aquellos aciagos días donde casi lo matan a usted, Freddy, permítame decírselo, y apedrearon Teleamazonas, y apedrearon motobombas que iban a apagar incendios, y apedrearon ambulancias que iban a curar a los heridos, y dejaron sin agua potable a Ambato y a la provincia de Tungurahua. Quemaron la Contraloría, permítame esta digresión, y ahora vemos que hay un informe que niega todo eso, o por lo menos no se acuerda que fue incendiada la Contraloría. Increíble. Esos días ya estaba tratando mi comisión, la del régimen económico, un proyecto similar. Lo recordamos, claro que sí. La Asamblea. Sí, por tanto, es absolutamente pertinente que se acoja mi solicitud de que el proyecto sea direccionado a la Comisión de Régimen Económico y allí, por supuesto, hacer lo que se llama la sociabilización del mismo. ¿A través de qué? De la comparecencia, no solamente del ministro de Economía, no solamente de la gerente del Banco Central, no solamente de la gerente de la Economía Popular y Solidaria, sino de actores privados. Desde ya lo anticipo. Yo voy a pedir la comparecencia de Vicente Albornoz, de Abelardo Pachano, de Jaime Carrera, de Walter Spurrier, de actores de la vida económica que nos pueden dar luces para mejorar el proyecto, porque el proyecto en concepto es positivo y es bueno. Hay algunas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero todo proyecto es perfectible. Lo que sí digo y afirmo es que este proyecto, con las mejoras que vengan de los aportes de los diferentes legisladores, debemos, ojalá, aprobarlo con esas correcciones para beneficio del país, para que no se tomen la plata del Banco Central. Mire usted, y permítame 30 segundos. En Venezuela, el venezolano que tiene plata, si es que la tiene, cada 20 minutos su dinero vale la mitad, en virtud de una perversa devaluación del 35,000%. Eso queremos evitar, que sea dañada o puesta en riesgo la dolarización, que el Banco Central sea ese tercer creyente que se requiere en un país serio, que exista garantía del manejo de los fondos que son no del gobierno, sino, explico, de los gobiernos autónomos descentralizados, que el Banco Central o el Ecuador solo tenga como moneda de funcionamiento el dólar, medio de pago se llama el dólar, y no otras monedas que a alguien se le puede ocurrir una vez que se baja la dolarización, tomándose los dineros que no son propios. Arquitecto Donoso, usted ha logrado echarle un vistazo ya al proyecto de ley, versión final, vale decir que volvió a ingresar a la Asamblea para la calificación del CAL, para consultarle si mantiene el mismo espíritu inicial, corrigiendo evidentemente estas inconstitucionalidades detectadas para que se cumpla con el objetivo de darle autonomía al Banco Central, de proteger las reservas de los ecuatorianos que están en el Banco Central? Usted ha dicho la palabra correcta, vistazo. He echado un vistazo al proyecto, que es extenso, tiene creo que 120 páginas, una muy buena cantidad de artículos. Le he echado un vistazo breve porque recién anoche se nos distribuyó a los legisladores y no a todos. El día de hoy tienen que haber sido repartidos, me imagino, he estado en sesión, a los legisladores a través del sistema Kipux. Y en ese vistazo rápido he visto que sí ha habido correcciones con respecto a los artículos de la Constitución inherentes al proyecto, los artículos 120, el 131 y el 303. Por tanto, si bien el proyecto es bueno, tiene algunas falencias. Por ejemplo, aquello de establecer un directorio con 5 miembros, 2 de ellos a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. Yo no estoy de acuerdo, tiene que ser a tiempo completo, pero sí estoy de acuerdo en que se determine un nivel académico de 4º nivel para aquellos que conformen en forma técnica, no política, el directorio de la Junta de Regulación
monetaria y el Banco Central, sin injerencia de la política, sin injerencia del gobierno, sin injerencia de un sector privado que hace comercio exterior. Por eso se llama, y los expertos así lo dicen, yo no soy el experto, el tercer creyente, ese tercer creyente que puede poner el justo medio para que el manejo de la deuda, la deuda que el Estado tiene con los multilaterales sea perfectamente bien manejada, de que se garantice la vigencia de la dolarización, de que no haya operaciones de oro, de compra-venta o venta de oro, que es una barbaridad, y que el medio de pago sea exclusivamente el dólar, que no exista emisión inorgánica de dinero, y que por supuesto ese directorio técnico, no político, esté conformado por aquellos que he dicho, alejados de la política. Y el hecho de que se haya dividido en dos juntas y ya no sea una, eso es lo que conocemos como parte de algunas de las modificaciones que se han hecho, que va a haber una junta de política monetaria por un lado y financiera por el otro lado. Esto de alguna manera a su criterio evita ese control inicial que querían o esa autonomía inicial que querían darle al Banco Central. Es positivo y se disipan algunas dudas que algunos legisladores, no yo, algunos bloques, no el nuestro, tenían sobre aquellos artículos que hice referencia. Esos dos directorios es bueno porque el primero es el que toma las decisiones y el segundo es el que ejecuta, el Banco Central particularmente, ejecuta las políticas establecidas por el primero, un organismo técnico, un organismo conformado por gente que sepa del tema y que esté alejado de la política. Tengo apenas 20 segundos para esta entrevista, arquitecto Donoso. ¿Cuándo se va a reunir el CAL para calificar o no este proyecto de ley? Tengo entendido que el domingo a las 4 de la tarde, estimado Freddy. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta corta y directa. Son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como siempre, muchas gracias por habernos atendido. Yo soy el agradecido, Freddy, y una última referencia, no sobre este proyecto, sino sobre aquel informe de esa de la Defensoría del Pueblo, así se llama. Esa Defensoría defiende a todo el mundo, menos al pueblo, así de simple. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.